Cuando Sebastián levantó su guitarra rajada en el aire y comenzó a tocar Volver ante 500 personas reunidas en la plaza principal, sus lágrimas caían sobre las cuerdas desafinadas mientras el alcalde, don Ricardo Álvarez, bajaba lentamente la cabeza, derrotado no por gritos o protestas, sino por la música que resonaba como un himno de resistencia pacífica contra la demolición de la última casa del barrio antiguo. 3 meses antes de ese momento decisivo, Sebastián Cordero era solo un guitarrista olvidado en las polvorientas calles de Roca Blanca, un pequeño pueblo del interior donde el progreso llegaba como un vendaval, arrasando con los recuerdos para levantar centros comerciales. A sus 62 años, con las manos callosas de tanto tocar y el rostro marcado por las arrugas de la experiencia, llevaba su guitarra desgastada como quien lleva su propia alma. Vivía en una casita sencilla de 2 habitaciones, en la calle de las Flores, la última residencia que quedaba de un barrio que un día albergó a decenas de familias trabajadoras. La casa no era grande ni lujosa, pero sus paredes de adobe guardaban décadas de historias. Allí, Sebastián crió a sus 3 hijos después de que su esposa falleciera. Allí recibió a sus vecinos para tocar la guitarra hasta altas horas de la madrugada. Allí compuso más de 100 canciones que nunca fueron grabadas, pero que resonaban en la memoria de quienes las escucharon. El pequeño patio albergaba un árbol de mango centenario y un gallinero donde 3 gallinas picoteaban entre maceteros de cilantro y albahaca. Era poco, pero era su mundo. La primera señal de que ese mundo estaba amenazado llegó una mañana de martes, cuando un hombre con traje gris y maletín de cuero llamó a su puerta. El sujeto se presentó como el doctor Almiro Santos, representante del Grupo Álvarez Desarrollo Urbano, y explicó con voz pausada y formal que toda la manzana había sido expropiada para la construcción de un complejo comercial. «Es el progreso llegando, señor Sebastián», dijo, extendiendo un sobre grueso. «Tiene 60 días para desocupar la propiedad. Aquí tiene una propuesta de indemnización que consideramos generosa». Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas y encontró un cheque cuyo valor apenas cubriría el alquiler de 6 meses en un pequeño apartamento en la periferia. «¿Generosa?», preguntó, su voz ronca cargada de indignación contenida. «Doctor, esta casa no se mide en dinero. Aquí mi mujer dio a luz a mis hijos, aquí compuse mis primeras canciones, aquí enterré a mi perro Trueno cuando murió de viejo. ¿Cómo puede ponerle precio a una vida entera?». El doctor Almiro ajustó sus gafas con un gesto mecánico que delataba cuántas veces había repetido esa escena. «Comprendo su apego sentimental, señor Sebastián, pero la ley está de nuestro lado. La expropiación fue aprobada por el ayuntamiento y el proyecto generará empleos, aumentará los ingresos de la ciudad. No es personal, es desarrollo». Hizo una pausa y su tono se suavizó artificialmente. «Usted todavía es joven, puede empezar de nuevo en otro lugar». Joven. La palabra resonó en la mente de Sebastián como una ironía cruel. Después de que el hombre de traje se fue, se quedó sentado en el porche, afinando la guitarra mientras observaba el movimiento de la calle. Las otras casas de la manzana ya estaban vacías, con tableros de madera cubriendo ventanas y puertas. Algunas tenían pintadas: «Aquí vivió doña Francisca, la mejor cocinera del barrio», o «Casa de la familia Oliveira, 40 años de historias». Los vecinos se habían dispersado como hojas al viento, algunos a casas de familiares, otros a pequeños apartamentos en la ciudad nueva. Sebastián era el último resistente, el último guardián de un mundo que se negaba a morir. Esa misma semana, el guitarrista decidió que no se iría sin luchar. Pero su lucha sería diferente. No gritaría, no insultaría, no levantaría los puños cerrados. Su arma sería la música. Su estrategia sería tocar el corazón de la gente hasta que recordaran que algunas cosas no se pueden demoler.
la memoria, la identidad, el sentimiento de pertenecer a un lugar. Empezó yendo a la radio local, una pequeña emisora que ponía música folclórica y anunciaba subastas de ganado. El locutor, José Antonio, era un viejo conocido y aceptó entrevistarlo en vivo. Amigos, aquí en el estudio tengo a Sebastián Cordero, guitarrista de nuestra tierra, que está pasando por una situación difícil, dijo José Antonio acercando el micrófono. La voz del guitarrista tembló al principio, pero ganó fuerza a medida que las palabras fluían. José Antonio, no estoy aquí para quejarme ni para causar problemas. Estoy aquí porque creo que nuestra ciudad necesita crecer, pero no puede olvidar sus raíces. La calle de las Flores, donde vivo, es el último recuerdo de cómo era nuestra Roca Blanca antes de convertirse en una ciudad cualquiera. Cuando derriben mi casa, derribarán también los recuerdos de cientos de familias que construyeron este lugar con sudor y amor. Del otro lado de la radio, decenas de personas dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Doña Marina interrumpió el almuerzo en la cocina. Juan el albañil bajó el volumen del taladro en la obra. En la escuela, la maestra Lucía pidió silencio a los alumnos. La voz de Sebastián transmitía una verdad que llegaba al alma, de quien había nacido allí. No estoy en contra del progreso, continuó, pero el progreso de verdad no destruye el pasado, construye sobre él. No expulsa a la gente, la incluye. Mi casa puede ser sencilla, pero representa algo que ningún centro comercial podrá sustituir, el sentimiento de que aquí es nuestro hogar. Cuando Sebastián terminó de hablar, tomó su guitarra y tocó Volver. Su voz, envejecida pero aún potente, le emocionó a mucha gente. Los teléfonos empezaron a sonar en la radio. La gente quería hablar, quería apoyar, quería saber cómo ayudar. Las presentaciones dominicales se convirtieron en tradición. Cada semana más gente aparecía. Sebastián no solo tocaba, sino que contaba la historia detrás de cada canción. Hablaba del compositor, de la época en que se hizo la canción, de los recuerdos que evocaba. Sus palabras tenían el poder de transportar a los oyentes a otros tiempos, cuando la vida era más lenta y las relaciones más genuinas. Fue durante una de esas presentaciones que apareció por primera vez don Ricardo Álvarez, alcalde de la ciudad y dueño del grupo empresarial responsable de la demolición. Era un hombre alto, con barriga prominente y bigote, siempre vestido con camisas impecables y zapatos lustrados. Se quedó al borde del círculo, observando con expresión seria mientras Sebastián tocaba suave. Cuando la música terminó y la gente comenzó a dispersarse, el alcalde se acercó al guitarrista. «Señor Sebastián, necesito hablar con usted», dijo él, con un tono cordial pero firme. «No aquí, delante de todos». ¿Qué tal si pasamos a mi oficina mañana por la mañana? Sebastián aceptó la invitación, más por curiosidad que por esperanza. A la mañana siguiente se presentó en la alcaldía vestido con su mejor camisa a cuadros y llevando la guitarra al hombro. La secretaria, una joven con una sonrisa protocolaria, lo condujo a una amplia oficina con aire acondicionado donde el alcalde lo esperaba sentado detrás de un escritorio de caoba pulida. «Siéntese, señor Sebastián», dijo Álvarez, indicando una silla de cuero. «¿Puedo ofrecerle un café? ¿Agua fría?» «Un café está bien», respondió Sebastián, desconfiado de la excesiva cortesía. El alcalde sirvió el café en finas tazas de porcelana y se sentó frente al guitarrista. Sus pequeños ojos brillaban con la astucia de quien había pasado la vida haciendo negocios. «Señor Sebastián, seré directo con usted. Admiro su pasión por la música, su conexión con el viejo barrio. Eso demuestra carácter, demuestra amor por su tierra natal. Pero usted necesita entender que yo también amo esta ciudad y por eso mismo necesito pensar en su futuro». Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. «El complejo comercial que vamos a construir generará 300 empleos directos, atraerá inversiones, pondrá Roca Blanca en el mapa del desarrollo regional. No es una cuestión personal contra usted o contra los recuerdos del barrio.
Es una cuestión de supervivencia económica. Sebastián escuchó en silencio, girando lentamente la taza entre sus manos. Cuando el alcalde terminó, levantó los ojos y habló con voz pausada. Don Ricardo Álvarez, entiendo sus razones, pero ¿usted entiende las mías? El desarrollo que expulsa a la gente no es desarrollo, es expulsión. El progreso que borra la historia no es progreso, es olvido. El alcalde suspiró y se inclinó hacia adelante. Señor Sebastián, no vine aquí para pelear con usted, vine a hacerle una propuesta. Usted es respetado en la ciudad, tiene influencia sobre la gente. ¿Qué tal si aumento su indemnización en un 50% y además consigo un espacio para que usted toque sus canciones en el nuevo complejo comercial? Un escenario bien equipado, con sonido profesional, donde usted podría presentarse todos los fines de semana. La propuesta era tentadora, Sebastián reconoció. Más dinero, un escenario digno, la oportunidad de seguir tocando para la gente. Pero había algo mal en esa oferta, algo que olía a traición. Don Ricardo, dijo él, levantándose despacio, usted me está ofreciendo un escenario en una jaula dorada. Yo no quiero tocar para consumidores que paran a escuchar entre una compra y otra. Quiero tocar para personas que paran a escuchar porque la música les toca el corazón. El alcalde también se levantó, su rostro endureciéndose. Señor Sebastián, intenté ser amable, pero seré claro. La demolición ocurrirá con o sin su consentimiento. La ley está de mi lado, los inversores están esperando, los contratos están firmados. Usted puede irse por las buenas o puede irse por las malas, pero se irá. No convierta esto en una batalla perdida. Sebastián tomó su viola y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia el alcalde. Don Ricardo Álvarez, batalla perdida es cuando uno renuncia a luchar por lo que cree. Puedo perder mi casa, pero no perderé mi dignidad. Y tampoco dejaré de intentar tocar el corazón de usted, porque sé que en algún lugar ahí dentro todavía existe un niño que un día escuchó una viola tocar y se emocionó. Las palabras de Sebastián resonaron en la sala después de que él salió, dejando al alcalde solo con sus pensamientos y su mesa de caoba pulida. En los días siguientes, la tensión en el pueblo creció. La prensa regional descubrió la historia y comenzó a cubrir lo que llamó la resistencia del violero. Periodistas aparecieron para entrevistar a Sebastián, fotógrafos registraron su casita sencilla, reporteros de televisión filmaron sus presentaciones dominicales. La historia tomó una dimensión que nadie esperaba. Con la atención de los medios llegaron también los partidarios de fuera. Músicos de pueblos vecinos comenzaron a aparecer en la plaza para tocar junto con Sebastián. Profesores universitarios vinieron a hablar sobre patrimonio histórico y memoria colectiva. Abogados se ofrecieron para cuestionar la legalidad de la expropiación en la justicia. Pero Sebastián sabía que su lucha no se ganaría en los tribunales ni en las páginas de los periódicos. Se ganaría en el corazón de la gente de Roca Blanca, uno por uno, canción por canción, conversación por conversación. Por eso continuó tocando en la plaza, visitando escuelas para contar historias a los niños, conversando con comerciantes, saludando conocidos en la calle. Una de esas conversaciones ocurrió con Ceciño de la farmacia, hombre respetado en el pueblo que siempre había sido neutral en cuestiones políticas. Señor Sebastián, dijo Ceciño, estoy en una situación difícil. Por un lado, el alcalde es mi amigo de la infancia. Por el otro, usted representa algo que no puedo ignorar. Este pueblo está perdiendo el alma, se está convirtiendo en un lugar cualquiera. Ceciño, respondió Sebastián, no le estoy pidiendo a nadie que pelee con nadie. Solo le pido a la gente que recuerde quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que realmente importa. El progreso es bueno cuando incluye a todos, cuando respeta el pasado y construye el futuro. Cuando expulsa y olvida, no es progreso, es destrucción. Conversaciones como esas se multiplicaron por el pueblo. En la escuela, la profesora Lucía comenzó un proyecto con los alumnos sobre la historia del barrio antiguo.
En el mercado central, doña Joana colgó fotos antiguas de la calle de las Flores. En la radio, José Antonio dedicó un programa semanal a las memorias del pueblo. Paulatinamente, Sebastián percibió que ya no estaba solo. La resistencia se había extendido de forma silenciosa pero eficaz, conquistando corazones a través de la nostalgia, la belleza y la simple verdad de que algunos lugares no pueden ser reemplazados por dinero. El momento decisivo llegó un jueves lluvioso de octubre, cuando dos tractores aparecieron en la calle de las Flores acompañados por una orden judicial que determinaba el inicio inmediato de la demolición. Sebastián estaba en el patio, recogiendo mangos, cuando escuchó el ruido de las máquinas. Salió a la calle y encontró un pequeño ejército, obreros, guardias de seguridad, inspectores del ayuntamiento y el doctor Almiro Santos con su maletín de cuero. Señor Sebastián, dijo el doctor Almiro, llegó la hora. Usted tiene 2 horas para retirar sus pertenencias. Después de eso, procederemos con la demolición. El violero miró su casita, luego a los tractores, luego al pequeño grupo de curiosos que se había formado en la acera. Sintió el corazón apretarse, pero no sintió desesperación. En lugar de eso, sintió una extraña claridad, como si todo lo que había ocurrido en los últimos meses lo hubiera preparado para ese momento. Doctor Almiro, dijo él, ¿puedo hacer una petición? Permítame tocar una última canción aquí en mi porche antes de que ustedes derriben todo. Es solo una canción, no va a interrumpir el trabajo de nadie. El abogado dudó, consultó su reloj, miró a los obreros. Está bien, señor Sebastián, una canción solamente. Después de eso, no quiero más problemas. Sebastián entró en casa, tomó su viola y se sentó en la mecedora del porche. La lluvia fina mojaba sus manos, pero él comenzó a tocar. Eligió Volver, la canción que siempre tocaba cuando quería expresar nostalgia, esperanza y resistencia al mismo tiempo. Las primeras notas resonaron por la calle y algo mágico sucedió. Los obreros dejaron de trabajar para escuchar. Los guardias bajaron los brazos. Los curiosos de la acera se acercaron, y entonces, de todas las direcciones, comenzaron a llegar personas. Doña Carmen apareció corriendo, incluso bajo la lluvia. Don Miguel llegó en bicicleta. La profesora Lucía trajo un grupo de alumnos. Ceciño de la farmacia cerró el establecimiento y vino con su esposa. En 10 minutos había 50 personas en la calle. En 20 minutos eran 100. En media hora, la multitud bloqueaba completamente el paso de los tractores. Nadie gritaba, nadie hacía amenazas. Simplemente escuchaban a Sebastián tocar. Y muchos cantaban junto, sus voces mezclándose en una armonía espontánea que transformó la calle de las Flores en un gran coro al aire libre. El doctor Almiro intentó argumentar, pidió a la gente que se dispersara, amenazó con llamar a la policía. Pero ¿cómo detener a personas que solo estaban escuchando música? ¿Cómo usar la fuerza contra una manifestación que no tenía nada de violenta, solo de conmovedora? Fue entonces que llegaron las cámaras de televisión, alertadas por alguien entre la multitud. Los reporteros comenzaron a filmar la escena surrealista. Cientos de personas cantando bajo la lluvia mientras los tractores esperaban para demoler la última casa de un barrio histórico. La imagen era demasiado poderosa como para ser ignorada. Y fue en ese momento que llegó don Ricardo Álvarez. Bajó de su coche oficial con el rostro serio, se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente al porche, donde Sebastián seguía tocando. Los dos hombres se miraron a los ojos, uno representando el poder, el otro la resistencia. La música continuó, las voces siguieron cantando, pero una tensión palpable invadió la escena. El alcalde subió los 3 escalones del porche y se quedó allí, empapado por la lluvia, escuchando aquella guitarra desafinada tocar una canción que conocía desde niño. Y algo sucedió dentro de él, algo que no ocurría hacía mucho tiempo. Recordó cuando era niño y escuchaba a su abuelo tocar la misma música con el mismo tipo de guitarra, en una casa sencilla muy parecida a aquella. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de don Ricardo Álvarez, mezclándose con la lluvia. Recordó cuando Roca Blanca era más pequeña, cuando conocía a todo el mundo por su nombre,
cuando el progreso no significaba olvidar el pasado, sino construir sobre él. Recordó valores que había perdido en el camino, sueños que había cambiado por ambiciones, relaciones que había sacrificado en nombre del éxito. Cuando Sebastián terminó Volver, el silencio que siguió fue casi sagrado. 500 personas contenían la respiración esperando a ver qué ocurriría. El alcalde se limpió los ojos con el dorso de la mano y habló, su voz quebrada por la emoción. Señor Sebastián, usted ha ganado. No con gritos, no con violencia, no con odio. Ha ganado con música, con verdad, con amor por nuestra tierra. Hoy mismo voy a cancelar la demolición y a revisar todo el proyecto del complejo comercial. Vamos a encontrar otro lugar. Vamos a hacer un plan que incluya la preservación de este barrio como patrimonio histórico de la ciudad. La multitud estalló en gritos de alegría, aplausos, abrazos, pero Sebastián permaneció sentado, aún sosteniendo su guitarra, aún procesando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se levantó, se acercó al alcalde y le extendió la mano. Don Ricardo Álvarez, dijo él, usted no ha perdido nada hoy. Usted ha ganado la oportunidad de ser recordado como el alcalde que supo escuchar el corazón de su pueblo. Los dos hombres se abrazaron bajo la lluvia, sellando una reconciliación que muchos consideraban imposible. Allí, en aquel porche mojado, ante 500 testigos, el poder y la resistencia descubrieron que podían trabajar juntos cuando el objetivo común era el bien de la comunidad. En los meses que siguieron, la calle de las Flores fue declarada Patrimonio Histórico Municipal. El complejo comercial se construyó en otro terreno, incluyendo un memorial del barrio y un espacio cultural donde Sebastián comenzó a presentarse regularmente. La casa del guitarrista se convirtió en un punto de visita. Sus presentaciones dominicales en la plaza se convirtieron en eventos que atraían turistas de toda la región. Pero lo más importante no fue lo que cambió en la ciudad, fue lo que cambió en el corazón de las personas. Recordaron que tienen voz, que pueden luchar por sus sueños sin necesidad de ser violentas, que la música y la belleza son armas más poderosas que la raiva y el miedo. Recordaron que el verdadero progreso no deja a nadie atrás, incluye a todos en el camino hacia el futuro. Sebastián continuó viviendo en su casita sencilla, tocando la guitarra bajo la higuera, recibiendo a los vecinos para conversaciones que duraban hasta altas horas de la madrugada. Pero ahora sabía que ya no estaba solo en la defensa de las cosas que realmente importan. Había plantado una semilla de resistencia pacífica que germinaría cada vez que alguien intentara atropellar los sueños de los más humildes. Y cada vez que tomaba su guitarra para tocar Volver, recordaba aquella tarde lluviosa, cuando la música venció al poder, cuando el corazón venció al dinero, cuando la unión venció a la soledad. Recordaba que los grandes milagros no suceden con ruido y espectáculo, sino con gestos simples llenos de amor y verdad. En la memoria de quienes presenciaron aquel momento, quedó la certeza de que la fuerza más poderosa del mundo no está en las máquinas ni en el dinero, sino en la capacidad que tienen las personas de unirse en torno a algo más grande que ellas mismas, y que a veces basta una guitarra desafinada, tocando bajo la lluvia, para recordarles a todos que algunos tesoros no pueden ser demolidos, porque están construidos no de ladrillo y cemento, sino de memoria, nostalgia y esperanza.